Muy buenas tardes con ustedes, espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra última sesión, ¿verdad? ¿O tenemos una más todavía? ¿Hoy día es la despedida o hoy día nos despedimos, ¿no, chicos? Bueno, bueno, pero es por algo bueno, ¿verdad? Es porque luego de eso vas a lograr tu ingreso, pues así que yo estoy muy contento de haberte acompañado en esta que va a ser tu última etapa de tu vida, pues, preuniversitaria, ¿no? Bien, chicos, así que hoy día vamos a cerrar, muchachos, con un repaso con la última parte del repaso de Historia Universal. Bien, vamos a tratar de tocar la mayoría de temas, pero sobre todo vamos a tratar de dejar y despejar todas las dudas posibles, chicos. Bien, bienvenidos, bienvenidos. Sí se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bien, chicos, lo máximo. Entonces arrancamos con la primera pregunta y dice, en un yacimiento arqueológico se hallan semillas y piedras con huellas de combustión concentradas en un área delimitada, junto a herramientas líticas bifaciales. Desde la perspectiva del proceso de hominización, ¿qué interpretación es más coherente? Ujú. ¿Cuál sería la clave, chicos? A ver, ¿qué marcarías aquí, muchachos? La B. A ver, dice, los homínidos conocían el fuego, pero te está hablando de piedras con huellas de combustión concentradas en un área delimitada, herramientas líticas bifaciales, ¿no? Los homínidos conocían el fuego, pero solo de manera accidental, producto de incendios naturales. Ya, eso no podría ser la clave, chicos, por una sencilla razón, ¿no? Te está diciendo que la combustión se está encontrando en un área determinada, ¿no? Delimitada, o sea, es un solo sector. Si fuese un incendio natural, estaría los restos de la combustión por toda la parte de la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Claro, entonces por esa razón que esa no podría ser la clave. La presencia de combustión controlada indica el uso intencional del fuego como parte del Homo erectus. Ya, este sí podría ser, ¿no? Claro, este sí podría ser. Ujú. Se trata de un hallazgo propio del Homo erectus, de Homo erectus, eh, primer fabricante de instrumentos de piedra. Mm, Bueno, el Homo erectus no es el primer fabricante de instrumentos de piedra, ¿no? Así que eso lo descartamos. La evidencia corresponde al Homo neandertal asociado a ritos funerarios. Dentro de la premisa no habla nada de entierros, ¿verdad? No habla nada de entierros. Es un caso temprano de Homo sapiens vinculado con el fuego como el elemento simbólico. Tampoco, ¿no? Ujú. Así que claro, la clave aquí sería la B, ¿verdad? Recuerden de que el Homo erectus ya manipula el fuego de manera bueno, manipula el fuego, lo controla, ¿no? Ya lo utiliza para ciertas acciones que va a tener, ¿no? Como por ejemplo la cocción de alimentos. ¿Qué objetivo tenía la cocción de alimentos? ¿Qué objetivo tenía la cocción de alimentos? ¿Por qué el ser humano va a cocer sus alimentos? Claro, sí, pero eso lo sabes tú, pues. Ujú. Eso lo sabes tú, ¿no? En realidad la cocción del fuego le va a dar una mejor forma de poder moler la carne, ¿no? En la boca, ¿no? Por eso es que la mandíbula del hombre comienza a hacerse cada vez más pequeña, ¿no? La mandíbula del ser humano era grande, ¿no? De los homínidos era grande porque la carne que se consumía era carne, pues, cruda, ¿no? Ujú. Bien. Ujú. Y esto sí, esto va a traer como consecuencia el tema de la carne cocida, del crecimiento del cerebro, pues, ¿no? Mayor proteína, mayor cantidad de nutrientes, y el ser humano va a poder elaborar actividades cada vez más complejas, ¿no? Ujú.
Muy bien, chicos, muy bien. Ujú, perfecto. Hasta ahí, uno de uno. Sí, uno de uno, muy bien. Ujú, perfecto. Muy bien. Continuamos. Dos. En Egipto y Mesopotamia, el medio natural condicionó profundamente la organización social, política, económica de sus civilizaciones. Mientras que en el valle del río Nilo los ciclos de inundación eran relativamente regulares, en la región de Mesopotámica las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates resultaban más impredecibles, obligando a complejas obras hidráulicas. Claro, Herodoto decía pues que el Egipto era el don del Nilo, ¿no? Entendiéndose por esto de que, entendiéndose por esto de que Egipto dependía, ¿no? La civilización egipcia va a depender en gran medida pues al río Nilo, ¿no? Recuerden de que el río Nilo se inundaba la región por temporada, ¿no? Y en esa inundación por temporada se aprovechaba un recurso llamado el limo, ¿no? Para poder sembrar, ¿no? Para poder hacer que esa tierra se vuelva fértil, ¿no? Y posteriormente en época de bajo caudal, ¿no? Cuando empieza a reducirse pues el nivel del río, ¿no? Es ahí donde empiezan también a sembrar, ¿no? Ujú. Bien. Diferente pues con el río Tigris y el río Éufrates, que eran ríos que con volumen de agua siempre importante, ¿no? Cada sociedad se va a poder desarrollar acorde a lo que requiera, ¿no? A las condiciones que te presenta de manera geográfica y también a las necesidades de la gente, ¿no? Bien, chicos, dice, uno, la regularidad del río Nilo permitió a los egipcios planificar con mayor estabilidad sus cosechas. ¿Verdadero o falso? Claro, la lectura te dice, o sea, la parte del enunciado te dice claramente, ¿no? Que el río Nilo, ¿no? Tú sabías cuándo iban a ser sus ciclos. Porque tú me podrías decir, profe, pero el río Nilo, según geografía, es un río irregular. Sí, pues, pero no estamos en geografía, estamos hablando de que el río Nilo siempre tiene temporadas de crecida. Y eso le va a dar regularidad para poder, en este caso, entender al río, la, la parte, la parte de producción agrícola. Y sí, pues chicos, claro, va a permitir a los egipcios planificar, ¿no? Con mayor estabilidad sus cosechas, por supuesto. Ujú. A ver, este enunciado es sin lugar a dudas verdadero, verdadero. Dos, en Mesopotamia la falta de defensas naturales facilitó invasiones constantes. Eso también es verdadero, ¿no? Ujú. La zona de Mesopotamia es una zona de poco, ¿no? No hay tanta complejidad geográfica, razón por la cual va a terminar siendo factible las invasiones constantes, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que en Mesopotamia, ¿no? Entraron diversos pueblos, ¿no? Siendo el último que tomó el control de la región el pueblo de los persas, ¿no? Así que sí. Tres, el aislamiento geográfico de Egipto reforzó el poder central del faraón. Claro, Egipto es un mundo, ¿verdad? Mesopotamia es un mundo donde en el cercano oriente habían otras civilizaciones, pero Egipto se encontraba en África, ¿no? En el norte africano, y efectivamente Egipto tenía o sea, y era zona, chicos, rodeada de desiertos, ¿no? Pero ustedes ven el mapa de Egipto, Egipto está rodeada de desiertos. Entonces, Egipto era una sociedad que se encontraba aislada de los demás, ¿no? Y a pesar de eso, Egipto logró un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque se le dio la posibilidad o se dio el, el contexto para que el faraón obtenga pues el centralismo, ¿no? El faraón logró el centralismo. ¿Alguien recuerda quién fue el primer faraón? ¿O quién fue considerado el primer faraón?
¿No? ¿No se acuerdan? Era Narmer, pues muchachos. Narmer, el primer faraón, ¿no? Aquel faraón que logró unificar el Bajo y el Alto Egipto, ¿no? Narmer. Ujú. También está Mentuhotep, ¿no? Que lo unifica por segunda vez y el que logra la expulsión de los, de los Ixos es Amosis, ¿no? Amosis primero. Bien, cuatro dice, las ciudades mesopotámicas se desarrollaron lejos de los ríos para evitar inundaciones. Falso, pues, ¿no? Falso, chicos. Por ejemplo, ¿cuál es la primera etapa de Mesopotamia? ¿Cuál es la primera etapa? Claro, los pueblos sumerios, muy bien. ¿Y qué ocurre en los pueblos sumerios? Claro, están ahí los primeros, las primeras ciudades, ¿verdad? La ciudad de Ur, la ciudad de Uruk, la ciudad de Lagash, ¿verdad? Las cuales pues son pueblos que se desarrollan cercanos al río, a los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? No se encuentran pues alejados, ¿verdad? Entonces esto es falso, chicos. ¿Recuerda qué tenía cada ciudad? ¿Qué tenía cada ciudad? Porque claro, en el pueblo, de los en la etapa de los sumerios son ciudades-estado, ¿verdad? Son ciudades-estado. Claro, no, no, el monarca es en Egipto, ten cuidado. ¿Qué había, chicos? Había un gobernante, obviamente, y un templo. ¿Ahora recuerda cómo se llama ese templo? Los Sigurás, pues chicos, claro, los Sigurás, excelente. ¿Bien? Claro, pues muchachos, excelente. El famoso Sigurá. ¿Bien? Ahí está. Así que la clave de aquí sería avión, chicos. ¿Ah? Uno, dos y tres. ¿Eh? Ujú. ¿Dos de dos? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Dos de dos, ¿verdad? Muy bien, perfecto, Uri. Excelente, hijita. Muy bien, Grecia. Muy bien. Tres. La civilización micénica, ya. Cuando te hablas de micénica, ¿de quién te está hablando? ¿De qué pueblo te está hablando? De los griegos, pues, ¿verdad? De los griegos. Dice, la civilización micénica destacó por sus palacios fortaleza amurallados, construidos con enormes bloques de piedra, en los que se conoce como arquitectura ciclópea. Uno de sus entradas más famosas es las Puertas de los Leones, que refleja tanto su carácter militar como su simbolismo religioso. La tradición mitológica también vinculó a Micenas con el rey Agamenón, uno de los protagonistas de la guerra de Troya narrada por Homero. A partir de ese elemento se puede afirmar que la civilización micénica, bien chicos, o sea, te está hablando, ¿no? A ver, del simbolismo religioso, del carácter militar, ¿no? O sea, te está hablando, muchachos, de que dentro del desarrollo dentro del desarrollo de Grecia, está, pues, tanto el carácter militar como también el tema religioso, ¿no? En sus monumentos, claro, la ve. Ujú. ¿Alguien recuerda, chicos, sobre la guerra de Troya? ¿Alguien recuerda cuál fue la razón de la guerra de Troya?
¿Alguien recuerda, chicos? Claro, normalmente la gente cree que la guerra de Troya es por el tema, siempre lo relacionan al tema, pues, al tema de, de la literatura, ¿no? Ujú. Claro, el rapto de Helena, ¿no? O sea, normalmente a eso lo relacionan, ¿no? Pero recordemos de que eso no fue así, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay una, hay un poema homérico, ¿no? Que habla de la Ilíada, hay todo un tema de relato del literato. En realidad las guerras, no se vayan a molestar, chicas, yo sé que ustedes podrían ocasionar una guerra por su belleza, creo que nada, eso no lo pongo en duda, ¿no? Pero la guerra aquí va a ser por un tema netamente económico, ¿no? ¿Mm? Y esa guerra va a ser, chicos, por la situación, pues, del Mar Negro, ¿no? La entrada al Mar Negro. Ujú. Que termina con una Grecia, perdón, con un pueblo de los aqueos completamente desgastado, ¿no? Porque destruyen, ¿no? Destruyen, destruyen, chicos, Troya, ¿no? Y con esto completamente pierden en vez de haber ganado, ¿no? Mm. Bien, muchachos, hasta aquí todo claro. Bien, chicos, 3 de 3, ¿verdad? Ujú. Bien, bien, chicos. 4. En la Grecia antigua, los grupos sociales presentaban diferentes roles y obligaciones en la vida, política, económica y militar. Por ejemplo, los ciudadanos atenienses ejercían derechos políticos, poseían tierras y combatían como hóplitas en defensa de las polis. De acuerdo con lo expuesto, determina el valor de verdad de los siguientes afirmaciones respecto de otros grupos sociales en Atenas y Esparta. Ya. Chicos, ¿les parece si hacemos un repasito sobre esto? ¿Sí? Bien. Esparta y Atenas son completamente diferentes, ¿verdad? Son dos pueblos que son distintos, a pesar de que viven en la misma área, ¿no? En la misma región de influencia, ¿no? Uno está en la península Ática, los atenienses, de ahí su nombre, y los otros vienen desde la península del Peloponeso, ¿no? Los espartanos. Ahora, estos dos pueblos, chicos, tienen como característica principal que uno de ellos es completamente militar, es Esparta, ¿no? Recuerden que su reformador de Esparta fue Licurgo, ¿no? Licurgo aprobó una reforma educativa, la cual conlleva a que los chicos desde los 7 años, ¿no? Reciban una preparación militar, ¿no? Preparación militar que les conlleva a ser grandes guerreros, ¿no? Y solamente los ciudadanos, ¿no? La gente, los homoioi. Mientras que Atenas se dedicaba un poco más, no por el tema físico, sino por el desarrollo integral, ¿no? Por eso es que ellos hablaban de filosofía, ¿no? Hablaban del tema del conocimiento de la retórica, de la gramática, ¿no? O sea, era un desarrollo más complejo, ¿no? Mucho más complejo, más integral. Por esta razón es que estos pueblos son griegos ambos, pero al final y al cabo van a tener diferencias, ¿no? Diferencias que lo van a llevar a que terminen, pues, a que terminen enfrentándose, ¿no? En una guerra llamada la Guerra del Peloponeso. Recuerden que si bien es cierto, Esparta tenía como máximo gobernante o reformador a Licurgo, ¿no? Esparta, perdón, Esparta tenía a Licurgo, pues Atenas tenía a Pericles, ¿no? El reformador Pericles, ¿no? Quien aplicó el modelo democrático, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. ¿Has ido recordando un poquito? Bien, lo máximo. Dice, los metecos en Atenas se dedicaban al comercio y artesanía, pero no gozaban de derechos políticos. Verdadero, ¿no? Los metecos no eran considerados ciudadanos. Los metecos eran extranjeros, ¿no?
eran extranjeros, chicos, era gente que simplemente, bueno, no que simplemente, ¿no? Pero que tenían labores, no eran esclavos, ¿no? Pero no eran considerados ciudadanos, no se les contabilizaba, ¿no? Con derechos políticos. Los esclavos atenienses carecían de derechos, sí, aunque en ciertos contextos fueron liberados para servir en la marina o compañías militares también, esto es verdadero. Los atenienses tenían esa característica, ¿no? Los atenienses en algún momento les daba pues libertades a los esclavos, pero para darle, para sacar algún provecho a ello, ¿no? Ujú. A diferencia de Esparta, ¿no? Porque Esparta, el esclavo no tenía dueño, ¿no? O sea, no tenía un dueño privado, ¿no? El esclavo formaba parte de la ciudad, ¿no? Esa es la diferencia entre los esclavos atenienses y los esclavos espartanos. Los silotes en Esparta eran mano de obra estatal, ya. Eso es lo que estaba contando justo. Además de trabajar la tierra, podían acompañar a los hoplitas en funciones militares de auxiliares, verdadero. Claro. Los silotes son los esclavos espartanos, ¿verdad? Y pues obviamente, chicos, ellos eran, ellos eran muchachos, ellos eran por parte del Estado, ¿no? O sea, ellos eran del Estado, no formaban parte de la gente, ¿no? O sea, no era como, no es como que tú agarras y compras un esclavo, ¿no? Bien, muchachos. ¿Así todo claro? ¿Sí? ¿Todo clarito hasta acá, muchachos? ¿Sí? Sencillo, fácil, ¿sí? Muy bien, muchachos, perfecto. Ujú. Clavecita, avión. Ujú. Avión. Bien, muchachos. 5. ¿Qué marcamos en la 5, queridos amigos? La República Romana, chicos. Roma. Debe ser Roma uno de los temas más interesantes de todo, chicos. ¿Ah? O sea, Roma la concesión, ¿no? O el formalismo de toda la civilización antigua, ¿no? Recuerden de que Roma, chicos, era un pueblo, pues, bueno, es una civilización poderosa, ¿no? Es una civilización de mucho desarrollo, ¿no? Roma controló todas las regiones que podía controlar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el lugar importante en la Edad Antigua que todos querían controlar? ¿Cuál era la región que era una región en disputa, ¿no? Que todo el mundo quería tener el control porque... ¿Alguien recuerda? Chicos, ¿me escuchan? ¿Se me ha apagado el audio? ¿Está fallando mi audio? Ah, no, sí se me escucha. No me asusta, pues, muchachos. Como he tenido problemas la otra vez con el audio, ya que yo estoy hablando y no me respondes, yo pienso que no me escuchas. La Miss me tiene que dar señales de vida para recién saber que estás escuchándome, la Miss Leticia. Sí se escucha, profesor, los alumnos no Muchas participan. gracias, sino que están calladitos, Miss, qué raro, ¿no? Mándalos a sala si no participan, bro. Claro, ahorita vamos a hacer examen oral, Miss, para que participen. Bien, chicos. Entonces, claro, muy bien, Brigue, es el mar Mediterráneo, por supuesto, pues. Es el mar Mediterráneo, ¿no? Porque recordemos de que para los europeos en ese entonces solamente se conocía Europa, obviamente, su región de ellos, se conocía el norte africano, lo que es Egipto, lo que es actualmente Marruecos, ¿no? Túnez, se conocía también la región del cercano oriente, ¿no? Y bueno, también un poco del lejano oriente, ¿no? Porque ya Alejandro Magno ya había llegado pues a la India, ¿no? Pero no se conocía más, ¿no?
O sea, el sur africano no se conocía, América no se conocía, Oceanía no se conocía, toda la parte asiática no se conocía al 100%. Entonces, es por esa razón de que tenemos que tener en cuenta que que la ruta que se tenía que controlar para tener acceso a todos los territorios era el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Y Roma lo controló, sí o no? Claro, pues controló la península itálica, el Peloponeso, ¿no? Controló Hispania, ¿no? Invadió Egipto, ¿no? Invadió la zona de la zona del norte africano, invadió el cercano oriente, o sea, Roma tuvo el esplendor, ¿no? De las culturas antiguas durante este periodo, ¿no? Es por eso también que cuando Roma cae, cae también la edad antigua, ¿no? Porque cambia el sistema se rompe, ¿no? Y yo te dije una memotecnia cuando estábamos hablando de las primeras semanas de repaso, que Roma tiene las mismas etapas históricas que la Revolución Francesa: monarquía, república e imperio, ¿no? Esas son las etapas: monarquía, república e imperio. Ujú. Ahora, la monarquía, chicos, en Roma es la fundación, ¿no? Rómulo y Remo, la fundación de las primeras instituciones, ¿no? Dos dinastías: la dinastía de los latinos, la dinastía de los etruscos, ¿no? Luego viene, en los etruscos, por ejemplo, tenemos a Tarquino Prisco, que construyó la Cloaca Máxima, a Tarquino el Soberbio, ¿no? Que construyó bueno, que fue el último reino que se peleó con los patricios, y luego viene la República, ¿no? Caracterizada la República, chicos, principalmente pues por un gobierno, su nombre lo dice, república, o sea, vienen representantes de varias partes del imperio, perdón, del gobierno, ¿no? Y funciona de mejor manera, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, muchas leyes aprobadas a favor del plebeyo, ¿no? Tenemos también la etapa de las victorias en guerras, como por ejemplo la victoria en las guerras pírricas, ¿no? Contra los griegos y el rey Epiro. Luego también tenemos las victorias en las guerras púnicas, ¿no? Que es la guerra que consolida a Roma, ¿no? Porque derrota a su gran competidora comercial, que es Cartago, ¿no? Y tenemos también la decadencia de Roma, ¿no? En la República hay crisis también. Recuerden de que esa crisis se da primero con los hermanos Graco, ¿no? Con Tiberio y Cayo Graco. Luego vienen las guerras civiles, ¿no? Que terminan pues con el segundo triunvirato y la victoria de Marco Antonio perdón, de Octavio sobre Marco Antonio en el combate de Accio, ¿no? O Actium. Y con esto pues la, con esto la fundación del imperio, ¿no? Bien, chicos, ¿has recordado? Muy bien. Dice, a ver, vamos a ver la pregunta 5. ¿Qué has marcado, por cierto? ¿Qué has marcado en la pregunta 5? Elefante, avión. Pero vamos a ver. Está dividido entonces, ¿no? Las guerras civiles entre facciones políticas y caudillos militares como César y Pompeyo aceleraron el fin de la República, y eso creo que es verdadero. Ujú, claro. La presencia de César generaba cierto temor, ¿no? César era un peligro para Pompeyo y para la República, ¿no? O sea, al menos así lo sintió el Senado, ¿no? Porque César se fue a una campaña militar. César había ganado fama porque César... Ah, la A y la E es la misma clave, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero, a ver, vamos a ver si es esa clave, ¿no? A ver, César había ganado fama, ¿no? Había ganado fama en la campaña en las Galias, campaña pues que había anexado la actual Francia, ¿no? Recuerda que a la selección francesa le dicen los galos, ¿no? Porque son de las Galias, ¿no? De la zona llamada las Galias. Bien, ahí está. Ahora, con esto, muchachos, con esto, mm,
lo que ocurrió fue que los romanos, el Senado al menos, va a sentir pues como que cierta, mm, va a comenzar a tambalear, ¿no? Porque va a creer que Julio César no ha regresado directamente a Roma después de su campaña porque intenta dar un golpe de Estado, intenta tomar el control, ¿no? Y Pompeyo se complica, ¿no? Entonces recuerden de que ahí va a haber un enfrentamiento, ¿no? En la batalla de Farsalia llega a su fin este enfrentamiento con Pompeyo derrotado, quien huye a Egipto, y en Egipto pues el gobierno de los Ptolomeicos lo matan, ¿no? Le cortan la cabeza, recuerda a, a Pompeyo, ¿no? Pero sí, agudizó la crisis, ¿no? La expansión romana en el Mediterráneo trajo riquezas, pero también agudizó desigualdades sociales entre plebeyos y esclavos. ¿Esto es verdadero o falso? O sea, agudizó las desigualdades entre plebeyos y esclavos, chicos. ¿No sería entre patricios y plebeyos? Primero recuerda que el esclavo no era considerado una persona, pues chicos. El esclavo era considerado una propiedad, ¿no? O sea, o sea, cuando Roma se empieza a expandir, los patricios van a obtener mayor cantidad de tierras. Y el que reclama eso es el plebeyo, pues. Claro, pues muchachos. O sea, la desigualdad que se agudiza no es la desigualdad plebeyo y esclavo, es la desigualdad patricio con plebeyo. ¿Eh? Así que esto es falso, pues chicos, ¿ah? Mira, me parece que no estaba tan complicada, pero creo que te emocionaste, pues, ¿no? O sea, ¿tú crees que el esclavo peleaba por derechos, el esclavo iba a hablar de desigualdad? No, el plebeyo sí, pues, ¿no? El plebeyo sí, por eso es que comienza a llegar un representante de los plebeyos, ¿no? Llamado el tribuno de la plebe, ¿no? Bien. Siguiente, tres. El derecho romano dejó como herencia principios jurídicos que influyeron en las legislaciones bizantinas y musulmanas. ¿Por qué es falso, chicos? Ponte que justo en bueno, esta semana creo que somos de Egipto con el regular. ¿Por qué sería falso, chicos? O sea, imagínate, si tú fueras una persona que tiene que explicarle a un estudiante del regular, ¿por qué sería falso? Te doy la razón, es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque el derecho romano influye en Bizancio, sí. ¿No? Recuerdas, por ejemplo, que en Bizancio el emperador Justiniano aplica una legislación llamada el Corpus Juris Civili, ¿no? Que es la legislación romana aplicada en Bizancio, ¿no? O sea, es la ley romana aplicada a lo que a lo que Bizancio necesitaba, ¿no? Pero la pregunta es, ¿los musulmanes tuvieron influencia de la ley romana? No, pues chicos, obviamente que no. Los musulmanes tienen una creencia diferente, ¿no? Funcionan de un mundo distinto, ¿no? Muy bien, chicos. Falso. Mediante las guerras púnicas, Roma conquistó todo el Mediterráneo permitiéndole romanizar sus dominios. ¿Ya esto es verdadero o falso? Esto es falso, pues, porque con las guerras púnicas solamente logró conquistar el Mediterráneo occidental, no el Mediterráneo oriental. El oriente lo conquista luego, ¿no? Ujú. Solamente fue el Mediterráneo occidental, que es justamente el lugar donde estaba posicionada, pues, donde estaba posicionada Cartago, ¿no? Cartago estuvo posicionada ahí. Ujú.
Bien, chicos, así que la clavecita aquí es la C. Ujú. ¿Está clara el por qué, chicos? Sí, claro. Por supuesto, Briseida. Es falso porque Roma, cuando Roma derrota a Cartago en las guerras púnicas, Roma toma acceso al Roma toma el acceso a lo que sería la región del Mediterráneo occidental nada más, porque la guerra se pelea en la parte occidental. O sea, no es de que Roma derrota a Cartago y ya es dueña de todo el Mediterráneo, no. Roma tiene otras campañas, ¿no? Por ejemplo, las guerras pírricas tomó la zona de lo que ocupaba anteriormente Grecia, ¿no? O sea, tiene otras campañas militares. Con las guerras púnicas lo que tiene es el control del Mediterráneo occidental y además también la salida del estrecho de Gibraltar. Ujú. ¿Está clarito? Bien, chicos. Hasta aquí todo claro. Bien, chicos, lo máximo. Siguiente pregunta. 6. El reino franco alcanzó su consolidación con Clodoveo, quien hacia el año 496 se convirtió al cristianismo católico, ganando así el apoyo de la Iglesia. Durante la dinastía carolingia, Carlomagno fortaleció el poder real, expandió sus dominios y fue coronado emperador en el año 800 por el Papa León III. Tras su muerte, las disputas internas entre sus herederos provocaron la fragmentación del imperio. Y, bien, chicos, a ver, el reino franco fue importante, ¿no? ¿Sí o no? Así somos los francos, muchachos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Así somos los francos, ¿ah? Importante de todas maneras, pues. Yo me atrevería a decir que el reino franco es el reino más importante a inicios de la Edad Media, ¿no? ¿No? Claro, pues, chicos. Y es que lo que pasa es que recuerda que los francos hicieron algo importante en una batalla llamada la batalla de Poitiers. ¿Alguien recuerda qué hicieron los francos en la batalla de Poitiers? Claro, pues, claro, frenaron el avance de los árabes. Frenaron el avance de los árabes. Porque los árabes habían tomado la zona de Hispania, ¿no? Habían derrotado a los vándalos, habían derrotado también a, a los visigodos, ¿no? Ujú. Bien, chicos, ahí está. Y bueno, el reino franco fue importante, pues chicos, fue un reino importante, fue un reino poderoso. Tuvo dos dinastías, ¿no? La dinastía de los merovingios y la dinastía de los carolingios, ¿no? Recuerda que los merovingios, ¿no? Esta dinastía de los merovingios eran también conocida como los reyes holgazanes, ¿no? Los famosos reyes holgazanes, que eran reyes de simple, bueno, que gobernaban, que estaban sentados en el trono, pero que tenían un encargado que era el mayordomo, el cual iba a hacer las funciones políticas, ¿no? Entonces estos reyes holgazanes, van a comenzar a sufrir los problemas cuando la fama de los carolingios empiece a ganarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los carolingios, Carlos Martel va a ser el mayordomo que derrote a los árabes en la batalla de Poitiers. Y a partir de ese momento comienza a tener mucha fama y a ganar respaldo de la gente los carolingios, ¿no?
Después recuerden, por ejemplo, que va a llegar al poder también, bueno, se va a enfrentar para llegar al poder perdón, Pipino el Breve. Pipino el Breve se enfrenta al último rey merovingio llamado Childerico III, ¿no? Lo derrota y a partir de ese momento inicia el gobierno de los carolingios, que se convierte en imperio con Carlomagno, ¿no? Carlomagno se corona emperador en la Navidad del año 800 por el Papa León III y ahí nace la alianza, pues, ¿no? La alianza, la alianza, chicos, rey-iglesia, ¿no? Una alianza fuerte que se va a mantener durante la Edad Media y también se va a mantener durante la Edad Moderna, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ahí está. Pero este gobierno duró poco, ¿no? Porque él muere y ahí nada más se pelean por el poder, ¿no? Porque su hijo Luis el Piadoso, o también llamado Ludovico Pío, ¿no? Divide, bueno, le entrega su reino a su hijo Lotario. Pero, pero los hermanos de Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, no lo van a tomar a bien y va a haber una disputa, ¿no? Por la herencia, ¿no? Lo que conlleva que bueno, cuando muere Luis el Piadoso, van a comenzar a haber problemas y esto se va a debilitar, ¿no? Esto va a debilitar el imperio, chicos, ¿no? El imperio se debilita y ahí acaba nada más, ¿no? Bien, chicos, ahora, ¿qué ocurrió qué pasó posteriormente al debilitamiento, pues, del reino? Porque obviamente que ahora que ya no había un emperador, habían reyes, ¿no? Pero estos reyes no eran fuertes, pues, chicos. Eran reyes muy débiles, ¿no? Eran reyes muy suavecitos, ¿no? Que no podían controlar alguna disputa fuerte, ¿no? Y para colmo, se comienza a dar una segunda oleada de invasiones bárbaras, ¿no? Donde ahí pues los reyes van a agarrar y van a darse cuenta que no van a poder no van a poder ganar este enfrentamiento y lo que hacen es simplemente decirle a sus nobles que sus nobles vayan y peleen, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Decirle a sus nobles, ustedes vayan a pelear, ¿no? Ustedes defiendan, ustedes peleen, ustedes encárguense de todo y yo te voy a dar las tierras para ti, ¿no? Y así nace qué cosa, chicos, qué tipo de sistema, donde el rey ya no tiene el poder absoluto, sino que el rey le está cediendo el poder a los nobles. ¿Cómo se llama ese tipo de gobierno? Claro, es la autarquía, claro, pero el sistema es el feudalismo. Es el sistema feudal, chicos, claro. Ujú. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien, chicos. Así que la clave, ¿cuál sería entonces? ¿La D? ¿El surgimiento de la organización y la economía autárquica? No. Chicos, porque te está hablando de fragmentación del imperio, o sea, te está hablando de temas políticos, ¿ah? Claro, pues es la consolidación del feudalismo, pues, muchachos. Claro, el feudalismo se consolida. La tenencia de tierras es lo que más va a importar. Y esa consolidación del feudalismo es lo que va a generar la ruralización, ¿no? El surgimiento de la ruralización y también la economía autárquica, ¿no? Ujú. Bien, chicos, así que la clave aquí sería la C. Bien, bien, muchachos. Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Todo bien?
Muy bien, chicos. Excelente, excelente. Todo bien, entonces. Siguiente pregunta, 7. El feudalismo fue el sistema político, económico y social que predominó en Europa occidental entre los siglos 9 y 13. Se basaba en relaciones de dependencia personal entre señores y vasallos, así como una economía agraria autosuficiente. Respecto a este sistema, indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ujú. 1. El homenaje era la ceremonia en la cual el señor juraba fidelidad y obediencia al rey medieval. ¿Verdadero o falso, chicos? Ujú. No, este es falso, ¿verdad? El homenaje era normalmente la ceremonia donde se le juraba fidelidad, ¿no? Lo- a los, el vasallo del señor, ¿no? El vasallo del señor, ¿no? Ujú. Segunda pregunta. 2. El esparaldazo simboliza, simbolizaba la incorporación de un caballero al servicio militar del señor. La primera es falsa. Ya, este sería verdadero, ¿no? Porque obviamente no hay de otra, ¿no? Porque las únicas claves serían B y C, ¿no? Estas serían las dos últimas, las dos únicas claves. Bien. Las señoras, los derechos señoriales incluían tributos y monopolios que los campesinos debían pagar para usar el molino o el horno. Ya, esto es verdadero, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese impuesto? Impuesto a la banalidad, creo. ¿Cómo no te escuché, perdón, hijita? Ah, ya. Impuesto a la banalidad, creo. Las banalidades, claro, muy bien. ¿Quién Mm. dijo eso? Briseida. Muy bien, Berisay, excelente, claro. Son las banalidades, ¿no? Es el impuesto de banalidades. Que era algo extraño, ¿no? Porque el campesino iba a trabajar las tierras del señor. Y para trabajar las tierras del señor iba a utilizar los molinos, ¿no? Que eran del señor. Entonces el señor, aparte de hacerlos trabajar, también iba a cobrarles, pues, el uso del molino, ¿no? Bien, chicos. Ah, bueno, todas estaban verdaderas, ¿no? Claro, sabías también que era verdadero, ¿no? La corvea consistía en la entrega del tributo que los siervos en provecho del feudal. Eh, ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Corvea consistía en la entrega del tributo que los siervos en provecho del feudal. ¿Qué era la corvea, chicos? ¿Alguien recuerda qué era la corvea? ¿Era un tributo o era un trabajo? ¿Era un pago o era un trabajo? Claro, pues un trabajo obligatorio, eso era la corvea. No era un tributo. O sea, no es que tú tenías que pagar algo, ¿no? Era, era un pago, ¿no? Era un pago, pero de trabajo, ¿no? De trabajo. Era trabajo no remunerado. Que normalmente que debía ser siervo, ¿no? Para las tierras del señor feudal. Bien, era la obligación de trabajar, no era la entrega. La entrega del tributo no era, pues chicos, ¿verdad? La entrega del tributo suena como que estás pagando, ¿verdad? Por algo. ¿O no? Chicos, ¿se me escuchan? Ay, 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 como me has puesto un, me están mandando un audífono, creo, algo así era. Un megáfono, pensé que. Allá, se bajó el volumen allá.
Ahora. ¿Se me escucha mejor ahora? Ya, lo máximo, chicos, lo máximo. Ya, ya. Ya, está bien. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Ya me estaba preocupando. Ya. Sí te conté que he mandado a arreglar mi lacto, pues, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que no se me escucha, pues tengo que tener que denunciar al que me ha arreglado el lacto, ¿no? Lo peor es que familia. Bien, ¿no? Y no me imagino, si se valora mi lacto, ya no me imagino esa reunión familiar próxima, pues. Bien, chicos, ahí está. Entonces, esto es falso, ¿no? Porque cuando dice consistía en la entrega del tributo, suena más a un pago, ¿no? O sea, se entiende más como un pago, y en realidad eso no era un pago, sino era trabajar, ¿no? O sea, no era la entrega de algo, ¿no? Sino era la mano de obra, ¿no? El cómo la mano de obra era utilizada, ¿no? Así que, chicos, la clave aquí sería besito, ¿bien? Besito. Bien, 8, la peste negra, chicos. La peste negra del siglo XIV provocó una mortandad sin precedentes en Europa. 35% de personas fallecidas con la peste negra, mortal, ¿ah? Mortal. O sea, fue terrible lo de la peste negra, ¿no? O sea, una gran cantidad de muertes, ¿no? Entre sus efectos se cuentan transformaciones en el trabajo agrícola, en las relaciones feudales y en las tensiones sociales. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a las consecuencias de la peste negra en Europa. Muy bien. Uno, la fuerte reducción poblacional debilitó las estructuras del feudalismo. La fuerte reducción poblacional debilitó las estructuras del feudalismo. Creo que esto es verdadero, ¿no, chicos? Por supuesto. Faltaba mano de obra, verdadero. Se generó una alza en los salarios por la escasez de trabajadores, verdadero, pues. No había tanta gente. O sea, no había tanta gente para poder trabajar, por ende, los salarios, oferta y demanda, pero chicos, los salarios aumentaron. Tres, las persecuciones contra minorías, como los judíos, disminuyeron notablemente. Me parece que eso no tiene ninguna, no guarda relación, ¿no? Con la peste negra al menos, ¿no? La crisis demográfica incentivó revueltas campesinas en varias regiones. Esto sí es verdadero, ¿no? Claro, esto sí es verdadero, ¿no? La gente estaba, chicos, estaba enojada, ¿no? La gente estaba preocupada. La situación no era la mejor, ¿no? La situación no era la mejor, ¿no? El caos se estaba dando, ¿no? No había una forma, no había, además también, chicos, tengan en cuenta que no había una respuesta a corto plazo, ¿ah? O sea, en realidad la gente no sabía qué estaba pasando. Bien, chicos, y la peste negra, pues sí, incentivó revueltas campesinas, ¿no? Bien, muchachos. A ver, ¿me están haciendo una pregunta? Sí, claro, ¿sobre cuál? Ah, se me aleja mi audio. Ay, 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 perdón. ¿Qué parte quieres que te explique? ¿La última parte de la crisis demográfica? Sí, claro, o sea, cuando la peste negra llega a su impulso máximo durante el siglo XIV, pues comienzan las muertes, ¿no? Gran cantidad de muertes, ¿no? Entonces, la población se reduce notariamente. Entonces, eso genera que el agro esté abandonado, genera que no haya productos, que comience a aparecer la escasez, ¿no? Entonces, esto trae consigo como consecuencia las revueltas campesinas, ¿no? Porque yo te lo he dicho antes, chicos, yo te lo he dicho antes, cuando la gente vive mal, cuando la gente no tiene que comer, cuando la gente está en malas condiciones, la gente va a salir a reclamar o no, ¿sí o no? Sí, pues chicos, claramente sí. Cuando la gente está viviendo en malas condiciones, condiciones muy precarias, la gente va a salir a reclamar, pues. Así que por esa razón la 4 sería verdadera. ¿Eh? Clave de la 8, chicos, avión. ¿Ven? Avión. Ahí está. Siguiente pregunta, muchachos. Pregunta 9. Nos pasamos ya a la edad moderna. El Renacimiento. Bien, chicos, el Renacimiento. Dice, durante el Renacimiento europeo, siglos XV y XVI,
El floren- el florecimiento del arte, la ciencia y la literatura se vio favorecido por el mecenazgo de príncipes y comerciantes, así como por la recuperación de los textos clásicos grecorromanos. Las diferencias respecto a la Edad Media se reflejaron con la... Chicos, recuerden de que el mecenas era el financista, ¿verdad? El mecenas era aquella persona que le entregaba pues los recursos, el financiamiento pues al artista, ¿no? Yo te pregunto algo, chicos. El día de hoy, siglo XXI, ¿es fácil vivir del arte? ¿Es sencillo vivir del arte? No, pues chicos, porque el arte está, acá al menos en el Perú, hay muy poca valoración al arte, ¿no? Y ahora, ¿te imaginas, muchachos, en el siglo XIV, perdón, en el siglo XV, siglo XVI? Difícil, ¿verdad? Difícil el tema del arte, ¿no? Por eso es que las personas que se dedicaban al arte, ¿no? Las personas que tenían que hacer otra labor, ¿no? Normalmente tenían que seguir trabajando, ¿no? Es por esta razón que ahí aparece la figura del mecenas, ¿no? El mecenas es esa persona que pone el dinero en la mesa y dice, ¿sabes qué? Sal de donde estás trabajando y dedícate pues dedícate, dedícate a solamente pintar, ¿no? Y yo te voy a pagar, ¿no? Yo te voy a mantener, ¿no? Entonces, ese fue el mecenas, ¿no? Y el mecenas podía ser, chicos, podía ser papa, ¿no? Como por ejemplo los que contrataron a Miguel Ángel, recuerdo que Miguel Ángel pintó la Sixtina. También podían ser reyes, ¿no? O también podían ser, o también podían ser chicos, burgueses, ¿no? El burgués compraba arte como una forma de diferenciarse socialmente, ¿no? Bien, chicos, ahora, la diferencia con respecto a la Edad Media, aparición de academias, nuevas universidades, porque recuerda que la universidad se origina en la Edad Media, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, pues chicos, la universidad se origina en la Edad Media, por supuesto. Y se origina producto del renacimiento urbano, ¿no? El renacimiento urbano se comienza a dar y las universidades empiezan a aparecer, ¿no? Como una respuesta a la sociedad. Y la utilización de lenguas vernáculas en la literatura, ¿no? Bien, claro. Se va a volver a retomar, pues, lo griego y lo romano, ¿no? Así que sí, efectivamente, chicos, tienes mucha razón. La clave aquí es la B. Ujú. La B. 9B. Pasamos a la 10. A ver, ¿cuál sería la clave de la 10? A ver, chicos, ¿qué marcas en la 10? Avión. La reforma protestante del siglo XVI, iniciada por Martín Lutero, transformó la unidad religiosa de Europa y dio origen a diversas corrientes del cristianismo. Respecto a este proceso y a las diferencias entre iglesias protestantes, indique el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Bien? A ver, veamos. Dice, Martín Lutero defendió la justificación por la fe y rechazó la venta de indulgencias de la Iglesia Católica. Esto es verdadero, pues muchachos, ¿verdad? Martín Lutero era un padre humanista, ¿verdad? Era un padre humanista. Martín Lutero, muchachos, estaba muy, pero, o sea, Martín Lutero critica a la iglesia no por la fe, chicos, o sea, no critica la fe, sino lo que critica es a las autoridades.
¿Alguien recuerda qué era la venta de indulgencias? ¿Alguien recuerda, chicos, qué era la venta de las indulgencias? Claro, era el perdón de Dios, ¿no? El perdón de tus pecados, ¿no? Una cosa, chicos, de verdad extraña, ¿no? Que para ti el día de hoy te parecerá extraña, ¿no? Pero debes recordar, por ejemplo, que durante la Edad Media, ¿no? Mucha gente no hablaba, no hablaba latín, ¿no? Y la Biblia está en latín. Y la gente creía solamente pues, lo que te decía el padre, ¿no? Y es por esa razón de que cuando el padre te decía, ¿no? Dios te va, Dios te va a perdonar, pues tienes que pagar esto, tú creías, pues, ¿no? Tú creías en ello, ¿no? Claro, pues muchachos, si Martín Lutero se enoja, pues, ¿no? Se enoja por él. Recuerden que, ¿no? Él pone sus 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, las pone, recuerda, pues, en la catedral de Wittenberg, ¿no? Ahí pone, pues, ¿no? Las 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Y bueno, recuerda que la iglesia va a responder, ¿no? ¿Cómo responde la iglesia? Porque ya para este momento la iglesia no tenía tanto respaldo, o sea, ya no tenía poder de convocatoria como lo tuvo en las cruzadas. ¿Cómo, cómo, cómo reacciona la iglesia? ¿Alguien recuerda, chicos? No, no, no. O sea, antes de la contrarreforma la iglesia reacciona, pues. ¿No te acuerdas? La iglesia, sí, pero, o sea, pero la iglesia no convoca a la dieta de World, pues. La iglesia llama al rey, la iglesia llama a Carlos V y le dice a Carlos V que lo respalde, pues, ¿no? Recuerda que Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y Carlos V convoca a la dieta de World, ¿no? O sea, va, ¿no? A exigir que Lutero pida perdón a la iglesia, bueno. Y Lutero dice que no, pues ahí comienzan los problemas, ¿no? Ahí comienzan los problemas, chicos. Y bueno, pues de esta manera a Martín Lutero lo terminan persiguiendo, ¿no? Hay una guerra en la Confesión de Habsburgo, se da la ruptura religiosa y comienza pues la persecución a Martín Lutero, ¿no? Al fin y al cabo, la intención de este tipo de problemas, chicos, era la siguiente, ¿no? O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico era un pueblo, era un estado, pero no era un estado tan poderoso. Entonces, el emperador Carlos V era el emperador del Sacro Imperio, pero en cada parte del Sacro Imperio habían principados, ¿no? Habían regiones con cierta, con cierta influencia política, ¿no? Con cierto poder político. Entonces, por esa razón es de que estos príncipes apoyan a Martín Lutero porque sabían de que era una forma de poder delimitar el poder de la iglesia y también de Carlos V, ¿no? Bien, chicos. Segunda pregunta. Los calvinistas afirmaban que la doctrina de la predestinación, afirmaban la doctrina de la predestinación, ¿verdadero? Es decir, que la salvación está determinada por Dios de antemano, verdadero, claro. Ellos creían en la predestinación divina. Ujú. Tres, los anglicanos surgieron en Inglaterra bajo Enrique VIII, cuando éste rompió con Roma para fundar la Iglesia de Inglaterra, verdadero, pues chicos, claro. Enrique VIII, recuerden de que se peleó con la Iglesia solamente por un tema del divorcio, ¿no? ¿Por qué se pelearon, chicos? Porque Enrique VIII tenía un problema, bueno, va a sonar machista lo que te digo, chicos, ¿ya? No me, no se enojen, chicas, ¿ya? Pero el problema de Enrique VIII es de que
él quería un hijo varón, pues, y hasta ese momento con su hija, perdón, con su esposa solamente habían tenido hijas mujeres, ¿no? Entonces va a responsabilizar a su esposa del por qué no tiene hijas mujeres, ¿no? Recuerda que su esposa no era cualquier persona, ¿no? Era Catalina de Aragón, ¿no? Familia de Carlos V. Entonces, cuando va a Roma y le dice, divórciame, el Papa dice, no, no te voy a divorciar. Porque sabe que si se divorcia va a haber problemas pues con Carlos V, ¿no? Así que al final al cabo, le niegan el permiso a Enrique VIII y Enrique VIII termina creando su propia iglesia, ¿no? Ujú. Eso es humanismo, pues chicos. Eso ya es el que Dios dejó de ser para algunos la, la idea principal, ¿no? O sea, ya está por encima de todo eso la razón, ¿no? Bien. Cuatro, todas las iglesias protestantes aceptaban la autoridad suprema de los líderes pastorales como jefes espirituales de la cristiandad. Falso, ¿no? O sea, no, cada iglesia tenía su propio líder, ¿verdad? Cada iglesia tenía su propio representante, ¿no? Su propio líder, ¿no? O sea, no es que todos fueron así. Carlos V, Carlos I de España. Sí, es el mismo, pues hijo. Claro, es el mismo. Crisel, es la misma. Es el mismo personaje, solamente que recuerden que tiene dos reinos, pues, ¿no? Carlos V es Habsburgo, gobierna el Sacro Imperio y también gobierna España. Bien, chicos. Ujú. Así que la clave aquí de la 10 es avión. Ujú. ¿Todo claro hasta acá? Bien, chicos. Sí, siguiente. 11. Durante la década de 1770, los colonos de Norteamérica reaccionaron con resistencia ante las políticas fiscales y comerciales impuestas por Gran Bretaña, como los actos Townsend y el Tia Act, que intensificaron el descontento previo por la imposición de impuestos sin representación. Teniendo en cuenta este contexto, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. Los colonos consideraban ilegítima cualquier ley fiscal aprobada por el Parlamento británico sin su consentimiento directo. Y esto es verdadero. Recuerden, chicos, que ¿cuál fue el gran pedido de los colonos? El gran pedido de los colonos norteamericanos, ¿cuál fue? Un representante de ellos en el Parlamento británico. Muy bien, Grisel, excelente. Un representante colono en el Parlamento británico, ¿no? Eso fue lo que pidió durante mucho tiempo. Es más, el propio Washington menciona de que si no se hubiese dado, perdón, si es que Inglaterra hubiese aceptado este pedido, no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? O sea, nunca se hubiese dado la guerra, nunca se hubiese dado los problemas, ¿no? Pero Inglaterra no acató eso, ¿no? Inglaterra lo máximo que le ofrecía, chicos, era un representante de la colonia, pero que no sea colono, sino un inglés, o sea, un inglés que hable por los colonos. Pero los colonos no querían eso, pues, porque los colonos querían tener su propio representante, elegirlo, de manera también de que tenían una vía democrática y sabían de que ese colono iba a responder por el llamado de ellos, ¿no? Bien, dice la siguiente. La resistencia colonial incluyó boicots comerciales y la organización de asambleas locales para coordinar acciones. Verdadero, pues, ¿no? ¿Cuál es el boicot comercial? El motín del té, ¿no? ¿No? El motín del té, pues, ¿no, chicos? Donde los colonos se disfrazan de nativos, ¿no? y,
arrojan el té, pues, ¿no? Ujú. Y claro que también se convocan asambleas, ¿no? Los congresos de Filadelfia. Y en el primer congreso se rompen las líneas comerciales y en el segundo ya se declara la guerra, ¿no? La declaración de guerra. Bien. Tres. Gran Bretaña sostenía que los colonos podían rechazar impuestos si así lo decidía su gobernador en América. Falso. Falso, pues chicos. Ujú. No, tenían que hacerle caso, pues, ¿no? O sea, lo aprobado en la Gran Bretaña tenía que tomar fuerza aquí, ¿no? Cuatro. El descontento por los impuestos contribuyó al surgimiento de movimientos revolucionarios en varias colonias. Verdadero, pues chicos, claro. Ujú. Claro, ¿no? O sea, varias colonias empiezan a tomar fuerza, ¿no? Varias colonias empiezan a sumar al proyecto, ¿no? ¿No? Y es por esa razón, pues, ¿no? Por el tema de los impuestos, ¿no? Ujú. Ahora, recuerden de que Inglaterra lo que quería era recuperar el tema de los recursos que había perdido en la guerra de los 7 años, pues, ¿no? Ujú. Una guerra que había debilitado, pues, al Imperio Británico en su enfrentamiento contra los franceses, ¿no? Así que la clave aquí sería avión, chicos, ¿ah? Correcto. Ujú. Avión. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Preguntas, dudas, consulta, algo que no esté todavía aclarado. Todo bien. Ujú. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. Me voy a poner un poquito más, muchachos, porque nos quedan solamente media hora, un poquito más de media hora. Y pues tenemos todavía que llegar a la pregunta 25. Nos quedan 14 preguntas, ¿eh? Contando las dos, obviamente. Dice, la Revolución Francesa y la independencia de las 13, perdón, de los Estados Unidos fueron procesos fundamentales en la historia política moderna, pues promovieron ideas de soberanía popular, igualdad y derechos ciudadanos. A continuación, elija la alternativa que relaciona correctamente cada proceso histórico con una de las características centrales. Bien, a ver, se va a tener que repetir una, ¿verdad? Ujú. Abolición de los privilegios estamentales como base del nuevo orden social es obviamente la Revolución Francesa, ¿no? Creo que ahí no habría duda, ¿no? Esa es Revolución Francesa. Redacción de una constitución escrita como fundamento del nuevo... Ya, eso es, el, eso es Estados Unidos, ¿no? Constitución es Estados Unidos. Apoyo militar extranjero decidido para lograr el triunfo del movimiento revolucionario. Ya, eso también es Estados Unidos, ¿no? Apoyo militar extranjero decidido para lograr el triunfo revolucionario. Apoyo militar extranjero decisivo para lograr el triunfo del movimiento revolucionario. O sea, Francia tiene un triunfo no con apoyo extranjero, ¿verdad? O sea, eso sería solamente Estados Unidos, ¿no? Aunque no me cuadra mucho la idea, la palabra decisivo, ¿ah? Porque ya las 13 colonias habían dado una estocada a los ingleses en la batalla de Saratoga. Claro, luego se suman los franceses, los españoles, los holandeses, ¿no? Pero ya Francia, perdón, ya Estados Unidos le había dado un golpe duro, pues, a los, a los ingleses, ¿no? Y la otra sería la 1. Recuerden, chicos, que cuando acaba la independencia de 13 colonias, no hay igualdad, ¿no? Porque todavía se mantiene la esclavitud y también los indígenas no son considerados ciudadanos.
Así que la clave de la 12 es avión. Chicos, avión. Ujú. ¿Vamos bien hasta Profe, una acá? pregunta. Sí, dime, hijo. ¿Por Sí, qué te escucho. lo de la redacción de eso tendría que ser con independencia de Estados Unidos? Bueno, si tú lo tomas también, bueno, podría ser con la Revolución Francesa si lo tomamos con la constitución de la monarquía constitucional, ¿no? Sí, Pero es esa, por eso que... pero esa constitución se rompe, ¿no? Porque al fin y al cabo la Revolución Francesa termina con el Imperio Napoleónico, ¿no? Y no hay una constitución. Por eso es de que luego, cuando cae Napoleón, se vuelve a instaurar el absolutismo, ¿no? Redacción de una nueva constitución escrita como fundamento del nuevo orden político. Revolución Francesa sería. Ah, no, es que, a ver, en la Revolución Francesa sí se aprueba una constitución, la de 1791, ¿no? Durante la Asamblea Constituyente. Sí se redacta una constitución, pero también se redacta una constitución en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál genera en realidad un nuevo orden político? ¿La de Francia o la de los Estados Unidos? Porque recuerda que la Constitución de Francia, la del 91, luego de eso entra la Asamblea Legislativa y luego de eso va a haber caos, ¿no? En el gobierno de la Convención, lo que hace que se retroceda el directorio, el consulado y luego se rompa todo el tema de la ley porque Napoleón asume el control completo en el imperio, ¿no? O sea, donde yo veo más que la Constitución genera un nuevo orden político en las 13 colonias, ¿no? Porque después de la independencia de las 13 colonias, esa constitución se ha mantenido hasta la actualidad, ¿no? Y fue base del nuevo orden político, ¿no? Ujú. ¿O ustedes qué opinan? Creo que así le entiendo mejor, profe. Y sí, lo que ha dicho está bien. Ujú. Gracias. No, no te preocupes, hijita. Ujú. La abolición de los privilegios estamentales, como base del nuevo orden mundial, no puede ser la independencia de Estados Unidos tampoco, ¿no? Porque cuando acaba la independencia de los Estados Unidos, la esclavitud se mantiene y también se mantiene, pues, no lo consideran como ciudadano y con derechos al indígena, ¿no? Al nativo. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Siguiente pregunta, 13. ¿Qué marcamos en la 13? A ver, dice, la proclamación de la República Francesa en 1792 marcó una nueva etapa de la revolución caracterizada por la radicalización política, la movilización popular y los conflictos internos y externos. Respecto a este periodo indica el valor de verdad de los enunciados. Muy bien. Uno, la Convención Nacional abolió la monarquía y condenó a Luis XVI a la guillotina en 1793. Esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? A Luis XVI lo van a condenar, ¿no? Y, claro, ¿no? Lo degollan, ¿no? Posteriormente a su esposa María Antonieta. Durante el terror jacobino liderado por Robespierre se aplicaron medidas radicales de control político y social. Esto creo que es todavía aún más verdadero, ¿no? Robespierre, chicos, dicen de que hubo cerca de 40.000 ejecuciones, ¿no? O sea, 40.000, chicos, o sea, fue una sangría Francia en ese momento, ¿no? La Constitución del año 1, 1993, se le llama ya año 1 porque así como los cristianos han dividido la historia con la presencia de nacimiento de Jesús, los franceses lo van a dividir según la presencia de la revolución, ¿no? Instauró el sufragio universal masculino, aunque nunca llegó a aplicarse plenamente. Verdadero, ¿no? Verdadero. 4. El directorio representó la etapa final de la República Revolucionaria.
marcada por una relativa estabilidad política y social. El directorio representó la etapa final de la República Revolucionaria. No. ¿Cuál es la última etapa de la República Revolucionaria? ¿Consulado? El consulado, pues claro, muy bien, porque después del consulado, Napoleón se va a coronar como emperador, ¿verdad? En la Catedral de Notre Dame. Así que ese es falso. Ujú. Bien, chicos. Clavecita de la 13, avión. Avión, bien, chicos. Muy bien. ¿Está claro hasta acá? Bien, chicos. Lo máximo. Continuamos. 14. Durante el gobierno de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses se consolidó un régimen autoritario con ambiciones imperiales. Respecto a las medidas y acciones de su gobierno, señala las actuaciones correctas. Implementación de un sistema de administración y justicia inspirado en el Código Civil Napoleónico verdadero, pues, ¿no? Esto fue aprobado en el consulado, ¿no? Verdadero. El Código Civil. Recuerden que en el Código Civil se aprobó todas aquellas medidas que la burguesía venía defendiendo, ¿no? Establecimiento de un aparato estatal liberal, descentralizado en base a los departamentos. No, falso. No. El poder recayó sobre él, ¿no? El control recayó sobre él. Restricción de la libertad de prensa, control estricto de la vida política y prohibió sindicatos. ¿Verdadero o falso? Sí, ¿no? Y esto es extraño, ¿no? Porque supuestamente quienes apoyaron a Napoleón con el golpe fueron pues los ilustrados, ¿no? Fue la gente de la ilustración y terminó pues tomando excesos de poder Napoleón, ¿no? Y la gente de los comerciantes sin poder hacer mucho. Conquistó, conquista de vastos territorios europeos enfrentándose a coaliciones financiadas por Austria. ¿Verdadero o falso? A ver qué dicen. Ujú. Muy bien, chicos. Este es falso, ¿verdad? Sí es falso, ¿no, muchachos? Porque recuerden de que las coaliciones estaban organizadas o fueron organizadas principalmente pues por Inglaterra, ¿no? Austria también formó parte, ¿no? De las coaliciones, pero no, pero Austria perdió muchas oportunidades contra Napoleón, ¿no? Ujú. Así que la clave de la 14 sería enano. 15. Durante el siglo XIX en Europa surgieron ideologías políticas que marcaron profundamente la vida social y política del continente. Entre ellas destacaron el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo. Respecto a estas corrientes, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ya, este es el liberalismo del siglo XIX. Aquí surgen ideas, chicos, que hasta el día de hoy nos acompañan, ¿no? Uno, el liberalismo defendía libertades individuales, la propiedad privada y el establecimiento de constituciones que limitaran el poder absoluto. Verdadero, pues, chicos, esto es recontra verdadero, ¿no? Dos, el nacionalismo impulsó la unificación territorial de territorios como Alemania, Italia, independencia de pueblos sometidos a grandes imperios. Verdadero, pues chico, claro, verdadero. El nacionalismo, ¿no? El tener esta sensación, ¿no? De que tu patria te necesita. Tres, el socialismo surgió como crítica a las desigualdades del capitalismo industrial, promoviendo una sociedad más igualitaria. Verdadero, ¿no? Esto es lo que el socialismo defiende, ¿no? De que parte del fracaso para ellos del capitalismo, ¿no? Porque mencionan de que el capitalismo lo que generó no fue que gente salga de la pobreza, sino generó que la gente este, generó que la gente se termine
aferrando, ¿no? Aferrando a un trabajo, ¿no? Y que la desigualdad se hiciera cada vez más notoria, ¿no? Puede que el socialismo plantea dos vertientes, ¿no? La vertiente idealista, el socialismo utópico, el que habla de Owen, por ejemplo, que habla de que tendría que haber una buena relación entre el capitalista y obrero, y el socialismo científico que menciona que la única forma, el único mecanismo es mediante las armas, ¿no? Mediante la lucha de clases. Todas estas ideologías coinciden en criticar al absolutismo monárquico como fuente no falso, porque hay una que propone que se continúe todo esto, y esa es el conservadurismo, ¿no? El conservadurismo, chicos. ¿M? Otra tendencia de pensamiento o ideología del siglo XIX, chicos. Recuerden que el siglo XIX le llaman el Gran Siglo, ¿no? Según algunos historiadores, el Gran Siglo. No, pero perdón, chicos. Pues te está hablando de estas nada más, pues. Te está hablando de estas nada más. Te está hablando del liberalismo, el nacionalismo y el socialismo, claro. No te está hablando del conservadurismo, claro. Yo estoy hablándote si es que te preguntaran por todas las ideologías, ¿no? Pues te están preguntando solamente estas tres, pues. Claro, claro. El error lo estaba cometiendo yo, ¿ah? Bien, claro. Te están preguntando solamente por el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo. Así que eso sería verdadero, ¿no? Todas coinciden en criticar, pues, el régimen autoritario, ¿no? Ujú. Así que la clave sería, chicos, enano. ¿Bien? Enano. ¿Todo bien hasta acá? Sí, bien, chicos. Mira, que te pongo la 16, regálame un minuto, chicos, si fueras tan amable, ¿ya? Revolución Industrial, regálame un minuto, por favor.
Bien, chicos, la disculpa es el caso. Gracias por la paciencia. ¿Qué has marcado en la 16, muchachos? ¿Qué clave has marcado en la 16? Avión. Ya, correcto. ¿Qué más? La han marcado todos. Cocodrilo, dice. A ver, dice, la segunda revolución industrial se caracterizó por la aparición de nuevas fuentes de energía, avances tecnológicos y transformaciones sociales. Este proceso no solo modificó la producción, sino que también generó importantes cambios en la economía mundial. Entre las principales características de esta etapa se encuentran: uno, utilización del carbón y el petróleo como nueva fuente de energía. Ya te está hablando de la segunda revolución, pues, chicos. La segunda revolución utiliza el carbón. La segunda revolución utiliza el carbón, chicos. No, ¿verdad? No, es el petróleo y la electricidad, no el carbón. El carbón es de la primera. Dos, el desarrollo de la industria siderúrgica, química, automotriz y farmacéutica. Ya esto sí es verdadero, ¿no? Ujú. Siderúrgica, los hornos de Semer, ¿no? Química también, automotriz, los, los Ford, ¿verdad? Ford Motor, farmacéutica también, Bayer, ¿no? La industria Bayer. El surgimiento de Truss, Cartes y Holding como corporaciones empresariales, claro, también es verdadero, ¿no? Recuerden de que aquí aparecen los monopolios, ¿no? Estos monopolios, chicos, que van a tener presencia, pues, en los mercados mundiales, ¿no? Y lo que va a generar que todos estos se terminen expandiendo, ¿no? Recuerda que una consecuencia de la segunda revolución industrial es el imperialismo del siglo XIX, ¿no? Verdadero, ¿no? El predominio de Estados Unidos como potencia industrial sin competencia mundial, falso, pues, ¿no? O sea, Estados Unidos sí se va a convertir en la potencia, pero más allá todavía, ¿no? O sea, mucho más allá, porque sí, ellos se van a proclamar como potencia mundial terminen, pues, una vez de que termine la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver. Clave, entonces, chicos, de la 16, 3 y 4, bien, besito. Ujú. Todo claro, ¿verdad? Con esta pregunta. Bien, chicos, perfecto. 17. Nos aprobamos un poquito. Ah, perdón, solo, solo 2 y 3 nomás, claro, solo 2 y 3, perdón. Perdón, perdón, chicos, perdón. Ay, me emocioné, ¿ah? Me emocioné. Ujú, ujú. O sea, te doy toda la explicación y marco mal. Ya, eso ha sido para probarte, pues, chico, ¿ves? Eso ha sido para probarte para tu examen de admisión, pues, o sea, tú tal vez haces así igualito, todo bien, y marcas mal después, ¿no? Ya, entonces, eso ha sido, me he puesto como ejemplo, pues, muchachos, para que estés más alerta, ¿no? 17, el imperialismo. Ujú. Bueno, Grisel, en el simulacro al menos no hay problema, ¿no? Y no hay problema no porque esté bien, sino porque mm, el simulacro todavía te da una idea nada más, ¿no? Porque va a venir el examen y ahí lo vas a tener que ver, ¿no? 17. El imperialismo de fines del siglo XIX fue impulsado por la expansión económica, política y cultural de las potencias, ¿no? De las potencias industriales sobre África y Asia. Respecto a este proceso, indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, el reparto de África definido en la Conferencia de Berlín estableció reglas para la ocupación colonial del continente verdadero. Se repartieron África, ¿verdad? Se repartieron África como si nada. Y recuerden de que el gran perjudicado de esta repartición fue Alemania, ¿no? Porque a Alemania no le tocó mucho. A Alemania solamente le dieron Camerún.
Dos, el imperialismo económico se vinculó a la búsqueda de mercado, materia prima y nuevas zonas de inversión para el capital verdadero, pues, chicos. Esta es la razón principal, ¿no? Esta es la razón principal, ¿no? Esto es lo que se buscaba. Tres, el imperialismo también se justificó con teorías raciales y el darwinismo social que defendían la supuesta superioridad de Europa. Claro, pues chicos. O sea, ellos hacían caricaturas donde los blancos estaban llevando al progreso a los africanos, a los asiáticos, ¿no? O sea, que su raza era superior, ¿no? Ujú. En Asia, solo China y la India mantuvieron plena independencia, no falso, pues. La India fue controlada por Inglaterra, ¿verdad? China también. Recuerda que China se mantuvo pues en un nivel agrícola, ¿no? Y también fue condependiente, ¿no? Recuerda que también hasta Japón invade más adelante, ¿no? Así que la clave, chicos, acá sería avión, ¿ya? Verdadero, 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 falso, ¿ya? ¿Mm? Bien. ¿Está clara esta pregunta? Muy bien, chicos, perfecto. Siguiente, 18. En las últimas décadas del siglo XIX, la llamada Bella Época reflejó el optimismo europeo, basado en el progreso científico, la industrialización y la expansión colonial. El ideal de modernidad se vinculaba a la fe en la técnica y en la capacidad del hombre para transformar la sociedad. Predominaba entonces la idea de que, ya creo que está fácil, ¿ah? Creo que la 18 está facilita, chicos, ¿ah? Abeja, claro, pues el avance tecnológico garantizaba el progreso de la humanidad, ¿no? Claro, chicos, muy bien. Ujú. Avión, chicos. Muy bien. Ujú. Siguiente, 19. La Primera Guerra Mundial transformó la naturaleza de los conflictos bélicos a nivel global. Fue una guerra caracterizada por el enfrentamiento en dos frentes, la movilización total de los recursos de los países y el uso de nuevas tácticas militares. Respecto a este acontecimiento, indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, Alemania se enfrentó a la guerra en dos frentes, luchando contra Francia y Gran Bretaña en el occidente y contra Rusia en oriente, y esto es verdadero, ¿no? Claro, estaba mal ubicado en realidad Alemania, ¿no? Y por eso es que se va a desgastar. Recuerda que Alemania nunca perdió, o sea, nunca fue invadida, ¿no? La guerra total implicó la movilización de recursos económicos, humanos, industriales, incluyendo la población civil verdadera. Bueno. Cuando, por ejemplo, cuando estalla la guerra, mucha gente que va a pelear es gente civil, no son gente militar. El claro ejemplo es Hitler, ¿no? Hitler no era un militar y Hitler va a formar parte de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Más que nada como una especie de cabo, ¿no? Tres, la guerra submarina irrestricta aplicada por Alemania provocó la entrada de Estados Unidos al conflicto, verdadero, ¿no? Recuerda que Alemania terminó hundiendo una embarcación norteamericana, no, no, inglesa, ¿no? Donde había tripulación norteamericana. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa embarcación? Lusitania, claro. Y ese es el pretexto, ¿no? Porque el Lusitania se hunde en el 1915. Y, y bueno, y Estados Unidos ingresa recién en el año 1917. El Tratado de Versalles estableció un orden internacional que favoreció ampliamente a Estados Unidos, falso, ¿no? El Tratado de Versalles fue un tratado acordado principalmente por los países vencedores, Inglaterra y Francia, ¿no? No tanto por Estados Unidos. Es más, Estados Unidos lo sacaron de ahí, ¿no? Bien, clave avión.
Bien, bien, chicos. Siguiente pregunta. 20. La violencia no es inmoral y hasta es moral a veces. Nosotros negamos a nuestros enemigos el derecho a protestar contra nuestra violencia, comparada a la cometida en los años 1919 y 1920 o la de ejercida por los bolcheviques en Rusia, donde 2 millones de personas fueron ejecutadas y otras 2 millones encarceladas. Nuestra violencia es un juego de niños. Por otra parte, la violencia es eficaz. El párrafo anterior hace alusión a un discurso de... Bueno, a mí me parece que este discurso debe ser un discurso fascista, ¿verdad? Porque te está diciendo que, o sea, que ellos también cometieron violencia, pero que los socialistas son más violentos, ¿no? Entonces debe ser una visión, puede ser nacionalista, fascista o nazi, ¿no? Socialista y comunista no, porque el socialismo y el comunismo en esta época no podría criticar, pues, al propio socialismo, ¿verdad? Cuyo objetivo fue, claro, es la C, ¿no? Utilizar la violencia política contra el avance del socialismo, ¿no? Ujú. Recuerden de que ellos se declararon anticomunistas, ¿no? Y a la vez también antiliberales, ¿no? Ese era el accionar del partido nazi, ¿no? Y del fascismo, ¿no? Tanto en Alemania como también en Italia. 21. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, utilizando la estrategia de guerra relámpago, Blitzkrieg, basada en la rápida coordinación de tanques, artillería motorizada y aviación. En pocas semanas, Polonia fue derrotada y repartida entre Alemania y la Unión Soviética. Posteriormente, la misma táctica se aplicó contra Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia, con otros resultados. Sin embargo, al intentar emplearla, con rápidos resultados, perdón. Sin embargo, al intentar emplearla en la Unión Soviética, el avance alemán se detuvo por la resistencia del Ejército Rojo y las duras condiciones climáticas. Por lo tanto, podemos afirmar que... Bien, ¿cuál sería la clave, chicos? O sea, te estoy diciendo que la guerra relámpago sí tuvo éxito, ¿no? Y un éxito no al 100%, pero tuvo un éxito, ¿no? Y esto era debido a la rapidez, ¿no? A la sorpresa que tenía, ¿no? En la Unión Soviética lo resistieron y es por eso que al final y al cabo perdieron, ¿no? Así que la clave aquí sería la C, ¿no? La efectividad de la guerra relámpago dependía de la rapidez y sorpresa inicial, ¿no? Si sorprendía al, si sorprendía al otro pueblo, ahí ganaba, ¿no? En el caso de la Unión Soviética lo el- aguantó este ataque de la Operación Barbarroja y terminó derrotando a las tropas nazis, ¿no? Y con esto también ya los nazis ya no se expanden, sino que comienza el retroceso. Clave de la 21 casa. Bien. 22. Luego de la Segunda Guerra Mundial, numerosos territorios de Asia y África iniciaron procesos de independencia. Estos movimientos estuvieron impulsados por el debilitamiento. Allá de la 20 era la C. El debilitamiento de las potencias coloniales europeas, el apoyo de organismos internacionales y el auge del nacionalismo en las colonias. Determina el valor de verdad de los bienes enunciados. 1. La India fue la pionera de la independencia de Asia. Me parece que sí, ¿no? La India fue, es más, fue la gran independencia, ¿no? Con Gandhi, ¿no? La táctica de la no agresión. Indochina se independizó con el apoyo de la Unión Soviética, verdadero, ¿no? Indochina se libera de Francia y una vez que se independiza, el socialismo va a tomar mayor vigencia, pues, ¿no? Porque de Indochina nace Laos, Camboya y Vietnam, tanto Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que en su 90%, salvo Vietnam del Sur, son socialistas. La conferencia de Bandung buscó la unidad afroasiática, verdadero, pues, ¿no? Los no alineados. Los no alineados, ¿no?
Las colonias rechazaron la postura de la tercera vía. No, falso, ¿no? Ellos por el contrario plantean la tercera vía, ¿no? Ellos plantean pues la idea del tercer mundo, ¿no? Así que la clave es la... ¿bien? O sea, la frase de ellos era ni socialismo ni capitalismo, ¿no? 23. Uno de los acontecimientos más trascendentales del final de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Este hecho simbolizó el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este y abrió el camino hacia la reunificación alemana. Respecto a este acontecimiento, indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El muro de Berlín había sido construido en 1961 para frenar la fuga de la población de la RFEA hacia la RDA. Falso, ¿verdad? Este es falso, porque es al revés. Los que emigraron fueron los de la RDA a la RFEA, no al contrario. La apertura del muro fue consecuencia de reformas políticas y sociales impulsadas por Gorbachov, claro. La cura resulta peor que la enfermedad. Tras la caída del muro se aceleró el proceso de reunificación de Alemania, bajo el liderazgo de la RDA, falso, bajo el liderazgo de la RFEA. ¿Bien? La caída del muro se convirtió en el símbolo del derrumbe del bloque socialista en Europa del Este, verdadero, ¿no? La gente celebró, chicos, la caída del muro, ¿ah? Fue ahí a llevarse un poco de su piedra, ¿no? Por el recuerdo de lo que fueron estos años del muro de Berlín. Clave de la 23, dedo. Ujú. 24. A finales de la década de 1980, los países del bloque socialista de Europa Oriental comenzaron a experimentar profundos cambios políticos y sociales, impulsados por demandas de mayor autonomía, democracia y respeto a la identidad nacional. El colapso del bloque liderado por la Unión Soviética y la posterior desintegración de la URSS fueron en gran medida consecuencia de eh, bueno, debería ser el fracaso de la reforma de Gorbachov, ¿no? Pero como no hay, porque la B dice el éxito y Gorbachov no tuvo éxito, sino tuvo fracaso, la clave sería la C, ¿no? El auge de los movimientos nacionalistas en la República Soviética, ¿no? Lituania, Letonia, ¿no? Empezaron a pedir y a exigir separarse, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Cosa que van a hacerlo, ¿no? Al inicio de los años 90, ellos son los primeros en separarse de la URSS. Y por último, chicos, para podernos despedir, el nuevo orden mundial, surgido tras el fin de la Guerra Fría, ha estado marcado por el fenómeno de la globalización y sus múltiples consecuencias sociales, culturales y ambientales. Respecto a este proceso, indica el valor de verdad de los ciencias enunciados. 1. La globalización favoreció la interconexión económica, política y cultural impulsada por la idea de la aldea global. Verdadero, pues, ¿no? Hoy día estamos conectados gracias a eso, ¿no? La aldea global. La multiculturalidad busca reconocer y valorar la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas, verdadero, ¿no? La expansión de las tecnologías de la información profundizó la brecha social, claro, pues, ¿no? Profundizó, debería haberlos acortado, ¿no? Pero las profundizó, porque la tecnología va a ser para un sector nada más, ¿no? La diplomacia verde se relaciona con los acuerdos internacionales para frenar el cambio climático, verdadero, pues, y promover el desarrollo sostenible, claro. La diplomacia verde, así como sabio, ¿no? Porque recuerda que San Marcos es verde, ¿no? La globalización también ha generado una creciente uniformización de la cultura, definiendo patrones de consumo, éxito y vida claro. Ujú. O sea, tú quieres compararte más al mundo occidental, ¿no? Anhelas que el Perú sea como países, pues, del occidente, ¿no? Yo no creo que tu anhelo sea ser Cuba, sea ser China, sea ser Corea del Norte, ¿no? Vietnam, ¿no? No creo que sea eso. Entonces, tomas como modelo siempre el mundo europeo, el mundo norteamericano. Así que la clave, chicos, sería beso. Bien, beso. Bien, muchachos. Ha sido para mí un tremendo, tremendo placer acompañarte durante estas semanas de tu preparación, de tu última etapa, chicos. Bien, porque es tu última etapa. Ujú. Te mando un súper fuerte abrazo, chicos. Un súper fuerte abrazo, chicos. Espero de verdad que te vaya súper, pero súper bien. Bien.
Espero, chicos, de que, pues, en este caso todo salga tal y como te lo propones y nos encontramos, ya sea, Dios quiera, el día de tu examen, ¿no? Ujú. El día de tu examen o el día de tu examen o el día de la cachimbiada para poderte dar un fuerte abrazo y para poderte cortar el pelo, tú me has prometido un mechón. Bien, chicos, muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos encontramos pronto y pues éxitos en todo. Gracias, Miss, por la paciencia, por la tolerancia y por el apoyo brindando hacia mí. Ujú. Muchísimas gracias. No hubiese sido también terminar todo este ciclo si no fuese por usted. Cuídense, chicos. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho.